Piensa en Tierra Santa y probablemente imaginas lugares sagrados, peregrinos devotos y una historia milenaria. Pero hay secretos enterrados bajo estas piedras antiguas que las tres religiones más poderosas del mundo prefieren mantener en silencio. Secretos tan profundos que podrían cambiar todo lo que creías saber sobre el origen de la fe. Este es el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado del judaísmo. Pero, ¿sabías que debajo de él se encuentra una ciudad entera que fue deliberadamente sepultada? Miles de personas oran aquí cada día, sin saber que están paradas sobre uno de los mayores encubrimientos arqueológicos de la historia durante siglos. Los líderes religiosos han protegido celosamente estos secretos. Han construido muros no solo de piedra, sino de silencio. Han enterrado evidencia que podría reescribir los libros de historia, y han mantenido a millones de creyentes en la ignorancia sobre la verdadera naturaleza de su fe. Pero ¿qué están escondiendo exactamente? ¿Qué secretos yacen bajo las calles de Jerusalén que son tan peligrosos que deben permanecer ocultos? La respuesta te va a impactar, porque revela que la historia oficial de Tierra Santa es solo la superficie de una verdad mucho más profunda y perturbadora a lo que estás a punto de descubrir. Son los misterios más oscuros de Jerusalén, las ciudades perdidas bajo la ciudad vieja, los templos secretos que contradicen la historia oficial, y los descubrimientos arqueológicos que las autoridades religiosas han intentado suprimir durante décadas para entender los secretos de Jerusalén. Debemos descender literalmente bajo sus calles, porque debajo de cada piedra sagrada, bajo cada iglesia y mezquita, se extiende una red laberíntica de túneles, cámaras y ciudades enteras que han permanecido ocultas durante milenios. En el túnel del muro occidental es solo la punta del iceberg. Este pasaje subterráneo, que se extiende por más de 500 metros a lo largo del Muro de las Lamentaciones, reveló algo extraordinario cuando fue excavado en la década de 1980, no uno, sino múltiples niveles de civilización superpuestos como páginas de un libro gigantan aquí, a 12 metros, bajo el nivel actual de la calle. Emergen los restos de la Jerusalén del Segundo Templo, calles pavimentadas por las que caminó Jesús, en casas donde vivían los sacerdotes del templo, y lo más impactante de todo, en evidencia de que la destrucción del templo no fue tan completa como nos han hecho creer. Pero hay algo que las autoridades no quieren que sepas sobre estos túneles. Cada excavación ha sido estrictamente controlada. Cada descubrimiento ha sido cuidadosamente censurado. ¿Por qué? Porque lo que han encontrado allí abajo desafía las narrativas religiosas oficiales. Los arqueólogos han descubierto artefactos que sugieren que las tres religiones monoteístas no se desarrollaron de manera tan separada como proclaman. Han encontrado evidencia de sincretismo religioso, de préstamos culturales, de una historia mucho más entrelazada de lo que cualquier líder religioso estaría dispuesto a admitir. Ascendamos ahora al lugar más controvertido de todo Jerusalén, el Monte del Templo, conocido por los musulmanes como Haram al-Sharif. Aquí se encuentra la cúpula de la roca, esa estructura dorada que domina el horizonte de la ciudad vieja. Pero, ¿qué hay realmente debajo de esa cúpula dorada? La respuesta oficial es simple: en la roca sagrada desde donde el profeta Mahoma ascendió a los cielos durante el viaje nocturno. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y fascinante. Esa roca no es solo una formación natural, es parte de un complejo sistema de cámaras subterráneas conocido como el Pozo de las Almas. Según las tradiciones más antiguas, este lugar fue considerado sagrado mucho antes del Islam, mucho antes del judaísmo, incluso antes del cristianismo. Los estudios geológicos recientes han revelado que la roca presenta características artificiales en cortes precisos, túneles tallados a mano y cámaras que parecen haber sido diseñadas para rituales específicos. Esto sugiere que el Monte del Templo fue un centro religioso activo durante milenios antes de las religiones abrahámicas. Pero ¿quién construyó estas estructuras? ¿Qué rituales se celebraban allí? Las autoridades, tanto musulmanas como judías, han prohibido estrictamente cualquier excavación en el sitio. El acceso está restringido, la investigación censurada. Es como si hubiera un secreto tan profundo que ambas religiones, tradicionalmente enemigas,
han acordado en silencio mantenerlo oculto en las cuevas áridas cerca del Mar Muerto. En 1947, un joven pastor beduino hizo un descubrimiento que enviaría ondas de choque a través del mundo religioso. Los rollos del Mar Muerto no eran solo manuscritos antiguos, eran bombas de tiempo teológicas que amenazaban con explotar. Siglos de doctrina establecida, pero lo que el público nunca supo es que los rollos que fueron publicados representan solo una fracción de lo que realmente fue descubierto. Miles de fragmentos permanecen sin publicar, guardados en bóvedas de seguridad, accesibles solo para un pequeño círculo de académicos cuidadosamente seleccionados que contienen esos manuscritos secretos. Las filtraciones, a lo largo de los años, han revelado textos que describen prácticas religiosas completamente diferentes de las que conocemos, evangelios alternativos que presentan una versión radicalmente distinta de la vida de Jesús, textos judíos que sugieren una comprensión muy diferente de la naturaleza de Dios. Uno de los fragmentos más controvertidos, conocido como el texto del Mesías crucificado, describe la crucifixión no como un evento único, sino como un ritual que se repetía regularmente en ciertos círculos místicos judíos. Si esto es cierto, cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Otro manuscrito fragmentario parece describir encuentros directos con seres que no son exactamente divinos ni completamente humanos. Estos textos hablan de watchers o vigilantes que descendían del cielo para interactuar con los humanos, enseñándoles secretos sobre la naturaleza del universo. La pregunta inquietante es, ¿por qué estos textos han sido suprimidos? ¿Qué verdades contienen que son tan peligrosas para el establishment religioso? Aquí viene tal vez el secreto más impactante de todos. ¿Y si todo lo que creemos sobre la ubicación de los eventos bíblicos más importantes está completamente equivocado? Investigaciones arqueológicas recientes han planteado preguntas perturbadoras sobre la identificación tradicional de los sitios sagrados. El Santo Sepulcro, venerado como el lugar de la crucifixión y resurrección de Jesús, podría estar construido en el lugar equivocado. Un grupo de arqueólogos independientes ha estado investigando en secreto un sitio alternativo, conocido como el Calvario de Gordon o la tumba del jardín, utilizando técnicas de datación por radiocarbono y análisis geológico. Han encontrado evidencia que sugiere que este sitio coincide mucho mejor con las descripciones bíblicas del lugar de la crucifixión, pero sus hallazgos han sido sistemáticamente ignorados o desacreditados por las autoridades religiosas. ¿Por qué? Porque reconocer que la ubicación tradicional podría estar equivocada significaría admitir que siglos de peregrinación, veneración y construcción de iglesias se basaron en un error. El caso se vuelve aún más intrigante cuando consideramos Belén, la iglesia de la Natividad, marca el supuesto lugar de nacimiento de Jesús. Pero evidencias arqueológicas recientes sugieren que el Belén bíblico podría haber estado ubicado en una localización completamente diferente, al norte de Jerusalén, en lugar de al sur. Si esto es cierto, significa que millones de peregrinos han estado adorando en los lugares equivocados durante más de 1500 años. En los sótanos de los monasterios más antiguos de Jerusalén, guardadas bajo llave y protegidas por juramentos de silencio, se conservan reliquias que oficialmente no existen, objetos tan sagrados o tan perturbadores que las autoridades religiosas han decidido que el mundo no está listo para conocerlos. Una de estas reliquias es, supuestamente, un fragmento de la cruz original, pero no cualquier fragmento. Este pedazo de madera lleva inscripciones en un idioma que no es ni hebreo, ni griego, ni arameo. Los expertos en lenguas antiguas que han tenido acceso a él en secreto sugieren que podría ser evidencia de que la crucifixión involucró elementos rituales, de tradiciones mucho más antiguas. Otra reliquia controvertida es conocida como el cáliz de los secretos. A diferencia del Santo Grial de las leyendas medievales, este cáliz lleva grabados símbolos que parecen combinar elementos judíos, cristianos e incluso paganos. Si es auténtico, sugeriría que el cristianismo primitivo era mucho más sincrético de lo que la Iglesia oficial reconoce, pero tal vez la reliquia
más inquietante es la que los monjes armenios llaman el libro de las verdades ocultas. Se dice que este manuscrito, escrito en múltiples idiomas, contiene las enseñanzas secretas que Jesús impartió solo a sus discípulos más cercanos. Enseñanzas que, según los rumores, contradicen aspectos fundamentales del cristianismo ortodoxo. La arqueología en Tierra Santa no es una ciencia neutral. Cada excavación está cargada de implicaciones políticas y religiosas. Cada hallazgo debe ser cuidadosamente evaluado, no solo por su valor histórico, sino por su potencial para disrumpir el delicado equilibrio de poder en la región durante las excavaciones para el túnel del muro occidental en los años 90. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento extraordinario, una cámara sellada que contenía artefactos de múltiples periodos históricos, como si hubiera sido utilizada como un depósito secreto durante siglos. Entre estos artefactos se encontraban vasijas ceremoniales que mostraban una mezcla de símbolos religiosos, estrellas de David, junto a cruces cristianas y crecientes islámicos. Para los arqueólogos, esto sugería una historia de coexistencia e intercambio religioso, mucho más rica de lo que las narrativas oficiales reconocen. Pero lo más inquietante fueron los pergaminos encontrados en vasijas de cerámica selladas, escritos en múltiples idiomas: hebreo, arameo, griego y árabe. Estos documentos parecían ser registros de ceremonias religiosas conjuntas realizadas en sitios sagrados compartidos. Describían rituales donde judíos, cristianos primitivos y comunidades árabes preislámicas participaban en celebraciones unificadas, compartiendo oraciones y ofrendas a lo que llamaban el Dios único de Abraham, Anu. De estos pergaminos, fechado preliminarmente en el siglo VII después de Cristo, contiene un texto extraordinario en una oración que combina elementos del Shama judío, el Padre Nuestro cristiano, y versículos que más tarde aparecerían casi idénticamente en el Corán. El documento sugiere que estas tradiciones no se desarrollaron de forma aislada, sino que surgieron de un sustrato común de adoración abrahamis. En el análisis de la tinta y el pergamino confirmó la autenticidad de los documentos, pero su contenido era demasiado revolucionario para ser revelado públicamente. Cuando intentaron publicar sus hallazgos, se encontraron con resistencia de múltiples frentes. Las autoridades religiosas judías objetaron que los hallazgos podrían confundir a los fieles. Los líderes cristianos expresaron preocupación de que pudieran malinterpretarse. Los oficiales musulmanes argumentaron que podrían ser utilizados para justificar ocupación. Pero había más. Entre los artefactos se encontró un objeto que los arqueólogos inicialmente no pudieron clasificar: una estructura metálica de forma octagonal con inscripciones en un script que no correspondía a ninguna lengua conocida de la región. Análisis metalúrgicos revelaron que estaba hecho de una aleación que no debería haber existido en la época antigua, conteniendo elementos que requieren técnicas de fundición extremadamente avanzadas. El resultado fue que todos los artefactos fueron discretamente retirados de la exhibición pública y almacenados en depósitos donde permanecen inaccesibles para investigadores independientes. Sin embargo, copias fotográficas de algunos pergaminos circulan en círculos académicos underground, alimentando teorías cada vez más especulativas sobre la verdadera historia de las religiones abrahámicas. La historia oficial cuenta que los caballeros templarios fueron una orden militar cristiana establecida para proteger a los peregrinos, pero evidencias recientes sugieren que su verdadera misión en Jerusalén podría haber sido mucho más compleja y secreta. Excavaciones recientes en el sitio de los antiguos establos de Salomón, donde los templarios establecieron su cuartel general, han revelado una red de túneles que se extiende mucho más profundo de lo que se creía anteriormente. Estos túneles no solo conectan con el sistema subterráneo bajo el monte del templo, sino que contienen evidencia de excavaciones extensas realizadas por los propios templarios. Los arqueólogos han encontrado herramientas de minería especializadas, sistemas de poleas para mover objetos pesados, y lo más intrigante de todo, cámaras perfectamente circulares, talladas en la roca viva, que no sirven propósito militar. Obvio, las paredes de estas cámaras
muestran marcas de cinceles que sugieren que algo fue cuidadosamente extraído de ellas. ¿Pero qué? Un análisis detallado de los residuos de polvo en estas cámaras ha revelado trazas minerales que no corresponden a la geología local. Esto sugiere que los templarios estaban buscando algo específico, algo que sabían que estaba allí antes de comenzar a excavar. ¿Qué estaban buscando? Documentos internos de la orden, descubiertos en archivos europeos. Hacen referencia críptica a tesoros más valiosos que el oro y secretos que podrían mover montañas. Pero también mencionan algo llamado las tablillas de la verdad primera y los recipientes de luz eterna, un manuscrito templario particularmente revelador, fechado en 1179. Describe el descubrimiento de una cámara que contenía libros escritos en la lengua de los ángeles y objetos que brillan sin fuego. El documento sugiere que estos hallazgos fueron trasladados secretamente a Europa y distribuidos entre las comandancias más importantes de la orden, pero tal vez el detalle más fascinante es una carta enviada por el gran maestre templario a los líderes de otras órdenes religiosas, incluyendo a los hospitalarios y a los caballeros teutónicos. En esta carta, habla de haber descubierto pruebas de que las tres religiones del libro son rayos de la misma luz divina, y menciona la existencia de enseñanzas secretas, compartidas por Moisés, Jesús y el profeta del Islam. Una teoría emergente sugiere que los templarios descubrieron textos o artefactos que revelaban aspectos ocultos de las tradiciones religiosas abrahámicas, conocimiento tan poderoso que les permitió acumular influencia política y económica sin precedentes en la Europa medieval. Este conocimiento también podría explicar la tolerancia inusual que los templarios mostraban hacia los musulmanes y los judíos en Tierra Santa, contrastando con la actitud general de los cruzados. Registros históricos muestran que los templarios mantenían relaciones comerciales e incluso diplomáticas con líderes musulmanes, algo que escandalizaba a muchos cristianos de la época. La supresión súbita y violenta de la orden en 1307 podría no haber sido solo por codicia política, sino por miedo a que revelaran secretos que podrían socavar los fundamentos de la autoridad religiosa establecida. El hecho de que el Papa Clemente B. y el rey Felipe IV de Francia coordinaran la supresión simultánea en toda Europa sugiere que había más en juego que simples cuestiones de poder secular. Debajo de Jerusalén fluye un sistema de acueductos y cisternas que es tan complejo como misterioso. Estas aguas subterráneas no solo sustentaron la vida en la ciudad durante milenios, sino que fueron consideradas sagradas por múltiples culturas. El estanque de Siloé, donde según el Nuevo Testamento Jesús curó a un ciego, era alimentado por un manantial que los antiguos consideraban milagroso. Pero investigaciones hidrogeológicas recientes han revelado algo extraordinario. El agua de este manantial tiene una composición mineral única que no se encuentra en ningún otro lugar de la región. Análisis químicos detallados realizados por un equipo internacional de hidrogeólogos han mostrado que el agua contiene trazas de elementos raros que podrían tener propiedades terapéuticas genuinas. Específicamente, se han encontrado concentraciones inusuales de litio, magnesio coloidal y un isótopo del selenio que normalmente solo aparece en aguas termales volcánicas profundas. Dr. Michael Rosen, un hidrogeólogo del Instituto Weizmann, que participó en el estudio, explicó: lo que encontramos desafía nuestro entendimiento de la geología local. Esta agua parece estar filtrada a través de capas rocosas que técnicamente no deberían existir aquí. Es como si hubiera un sistema geológico oculto bajo la ciudad que no aparece en nuestros mapas. Esto plantea la fascinante posibilidad de que los milagros asociados con ciertos lugares sagrados podrían haber tenido bases científicas, que los antiguos no entendían completamente. Los elementos minerales presentes en el agua del estanque de Siloé han demostrado en estudios de laboratorio tener efectos antiinflamatorios y neuroprotectores que podrían explicar algunas de las curaciones reportadas. Pero el misterio se profundiza cuando
examinamos el sistema completo. El sistema de túneles de agua no solo conecta sitios sagrados de las tres religiones abrahámicas, sino que lo hace de maneras que no pueden ser coincidenciales, utilizando técnicas de mapeio subterráneo modernas. Los investigadores han descubierto que las fuentes de agua sagrada están conectadas por una red de canales naturales y artificiales que forman patrones geométricos precisos a la fuente de Gihón, que alimentaba el antiguo templo de Salomón. Está conectada hidrogeológicamente con el manantial bajo la cúpula de la roca. Ambos, a su vez, están conectados con las fuentes que alimentan la iglesia del Santo Sepulcro. Pero lo más extraordinario es que estas conexiones no son aleatorias, forman ángulos específicos que corresponden a importantes alineaciones astronómicas. Un análisis detallado del flujo de agua revela que durante ciertos periodos del año, específicamente durante los equinoccios y solsticios, el agua fluye en patrones que crean una especie de mandala hidráulico bajo la ciudad. Durante estos periodos, sensores colocados en diferentes puntos del sistema registran cambios síncronos en la presión y composición mineral del agua, como si toda la ciudad hubiera sido diseñada alrededor de estos flujos de agua sagrada, creando una geometría sagrada subterránea que trasciende las divisiones religiosas superficiales. Los antiguos constructores parecían haber comprendido algo sobre las propiedades especiales de estas aguas que hemos perdido en la era moderna, pero hay más análisis isotópicos del agua han revelado que parte de ella proviene de fuentes que deberían estar a cientos de kilómetros de distancia. Algunas muestras muestran firmas químicas consistentes con agua que se originó en las montañas del Líbano, mientras que otras parecen provenir de acuíferos profundos que se extienden hasta el Mar Rojo. Esto sugiere la existencia de un sistema hidrológico subterráneo masivo que conecta Jerusalén con fuentes sagradas a través de todo el Medio Oriente. Sí, esto es cierto. Podría explicar por qué tantos sitios distantes fueron considerados sagrados por culturas aparentemente no relacionadas. Todos podrían estar conectados por esta red hidráulica subterránea que transporta aguas con propiedades especiales. Un aspecto particularmente intrigante es que el sistema parece responder a ciclos lunares. Mediciones precisas del flujo de agua muestran que el volumen y la presión fluctúan de acuerdo con las fases lunares, con picos máximos durante la luna llena y mínimos durante la luna nueva. Estas fluctuaciones son mucho más pronunciadas de lo que se explicaría solo por efectos gravitacionales normales. Algunos investigadores han sugerido que estas variaciones cíclicas podrían estar relacionadas con las propiedades piezoeléctricas de ciertos minerales en la roca circundante. Cuando estos minerales son sometidos a estrés mecánico, como el causado por las mareas gravitacionales, generan pequeñas corrientes eléctricas que podrían alterar la estructura molecular del agua que pasa a través de ellos. Si esto es cierto, significaría que el agua sagrada de Jerusalén está literalmente cargada con energía eléctrica natural de manera cíclica, lo que podría explicar no solo sus propiedades terapéuticas, sino también las experiencias espirituales reportadas por aquellos que la consumen o se sumergen en ella. En los archivos más secretos del Vaticano, en los depósitos cerrados de la Biblioteca Nacional de Israel y en las colecciones privadas de académicos especializados, existen textos proféticos que nunca han sido publicados públicamente. Estos documentos, conocidos colectivamente como las profecías de Jerusalén, describen eventos futuros relacionados con Tierra Santa, que son tan específicos y perturbadores que las autoridades religiosas han acordado mantenerlos en secreto. Uno de estos textos, atribuido a un místico judío del siglo XII, conocido como Rabbi Yitzhak Ben Abraham Hakoshi el Vidente, describe con precisión escalofriante eventos que no ocurrieron hasta el siglo XX. El manuscrito, escrito en hebreo arcaico, mezclado con arameo, predice la partición de Palestina, la fundación del Estado de Israel, e incluso eventos más recientes con un nivel de detalle que desafía la explicación racional, pero lo más perturbador del texto es su descripción
de lo que llama el tiempo del gran desenmascaramiento. Según la profecía, llegará un momento cuando los hijos de Isaac y los hijos de Ismael descubrirán que son hermanos que han estado peleando por una herencia que pertenece a ambos. El texto describe específicamente el descubrimiento de escrituras enterradas bajo el monte santo que revelarán la falsedad de las divisiones y la verdad de la unidad. Un detalle particularmente específico menciona que esta revelación ocurrirá cuando las aguas del gran mar salado retrocedan y revelen los secretos del primer templo. Esta referencia al Mar Muerto y sus niveles decrecientes, un fenómeno que solo se ha vuelto crítico en las últimas décadas. Es imposible de explicar como conocimiento del siglo XII, pero las profecías no se detienen en el presente. Describen una secuencia de eventos futuros que culminan en lo que el texto llama la gran revelación. Un momento cuando los secretos enterrados bajo las piedras sagradas serán expuestos a la luz del día, y las tres ramas del árbol de Abraham reconocerán su raíz común. El texto describe este período como un tiempo de gran turbulencia inicial, seguido por una era de comprensión sin precedentes. Habla de templos que se abrirán a todos los hijos de la fe y de oraciones que se elevarán como una sola voz desde las mismas piedras, donde una vez se derramó sangre fraternal. Otro manuscrito fascinante es el Códice de las Tres Coronas, atribuido a un monje cristiano del siglo VI que supuestamente tuvo visiones mientras vivía como ermitaño en el desierto de Judea. Este texto, escrito en griego bizantino, describe una serie de revelaciones que recibió durante períodos de ayuno extremo y meditación. El monje habla de visiones en las que vio ángeles de tres rostros: el rostro del león de Judá, el rostro del Cordero de Cristo y el rostro del águila del Islam, todos adorando ante un trono que estaba más allá de los nombres y las formas. En estas visiones, los ángeles le mostraron que las tres religiones abrahámicas eran aspectos de una misma revelación divina, como tres colores de la misma luz cuando pasa a través del prisma del mundo. El texto profético cristiano también describe eventos futuros, incluyendo un periodo que llama el tiempo de la reunificación. Durante esta era, según la profecía, los guardianes de los tres caminos pondrán a un lado sus armas y abrirán los libros sellados. El manuscrito sugiere que este proceso comenzará con descubrimientos en las profundidades de la Tierra Santa, que no podrán ser negados ni suprimidos. Tal vez el más misterioso de todos es un texto en árabe conocido como Kitab al-Asrar al-Madfuna, el libro de los secretos enterrados, atribuido a un sufí del siglo IX que vivió en Jerusalén durante el período abasí. A este manuscrito, escrito en una forma poética compleja que utiliza múltiples niveles de simbolismo, describe visiones que recibió mientras meditaba en lo que llama la cámara del silencio bajo la cúpula de la roca. En el texto sufí, habla de una serie de desvelamientos, Ka'ash, que se producirán en los últimos días antes del amanecer de la comprensión. Describe cómo las piedras hablarán y los pergaminos sellados se abrirán solos para revelar que Allah y H5H y el Padre son nombres de la misma realidad única. Una sección particularmente críptica describe lo que parece ser una visión de arqueólogos modernos. Vendrán hombres con herramientas de metal que no cortan, que ven a través de la tierra como si fuera agua cristalina. Estos hombres desenterrarán las pruebas de la unidad que los guardianes han ocultado, y las verdades enterradas brillarán más fuerte que el sol del mediodía. ¿Son estas profecías auténticas o son falsificaciones elaboradas creadas por grupos que buscan promover el sincretismo religioso? El análisis de pergaminos, tintas y estilos de escritura sugiere que al menos algunos de estos documentos son genuinamente antiguos, pero la precisión de sus predicciones históricas es tan inusual que ha llevado a algunos académicos a sugerir explicaciones alternativas. Una teoría es que estos textos son ejemplos de profecía retrospectiva, documentos escritos después de los eventos que pretenden predecir, pero antedatados para darles autoridad antigua. Sin embargo, varios de los manuscritos han sido sometidos a análisis de carbono 14 y otros métodos de datación que confirman su antigüedad genuina.
la convergencia de estas tradiciones proféticas, separadas en narrativas tan similares, es, en el mejor de los casos, una coincidencia extraordinaria. En el peor, sugiere la existencia de un conocimiento secreto compartido entre las élites religiosas de las tres tradiciones, conocimiento que se ha transmitido en silencio a través de los siglos, esperando el momento apropiado para la revelación. La arquitectura de Jerusalén no es aleatoria. Cada piedra ha sido colocada con precisión matemática, cada ángulo calculado según principios geométricos antiguos que codifican conocimiento astronómico y espiritual profundo. Un grupo de investigadores independientes ha estado mapeando secretamente las dimensiones y orientaciones de los edificios sagrados más importantes de la ciudad. Sus descubrimientos son asombrosos. La distancia entre el Santo Sepulcro y la cúpula de la roca corresponde exactamente a medidas astronómicas específicas. El ángulo formado por estos dos sitios y el muro de las lamentaciones marca la posición de ciertas constelaciones en momentos clave del año solar, pero el patrón se extiende más allá de estos sitios famosos. Iglesias bizantinas, mezquitas medievales, sinagogas antiguas, todos forman parte de una red geométrica compleja que solo se vuelve visible cuando se analiza desde una perspectiva aérea, utilizando tecnología moderna. Este código arquitectónico sugiere que Jerusalén fue diseñada según un plan maestro que trasciende las divisiones religiosas individuales, como si los constructores de diferentes épocas y tradiciones estuvieran siguiendo instrucciones de una fuente común, creando un mandala sagrado urbano cuyo propósito completo permanece oculto. En los niveles más profundos del complejo subterráneo de Jerusalén, los arqueólogos han identificado una anomalía que desafía toda explicación. A cámara perfectamente sellada que no muestra signos de haber sido abierta en más de 2 milenios. El descubrimiento ocurrió por accidente durante las excavaciones de 1996 para expandir el túnel del muro occidental. Los trabajadores notaron que sus herramientas de perforación encontraban resistencia inusual en una sección particular de la roca. Cuando trajeron equipos de radar de penetración terrestre, se encontraron con algo que los dejó perplejos en un vacío perfectamente rectangular, de aproximadamente 4 metros de largo por 3 de ancho, por 2.5 de alto, sellado por todos lados con una precisión que sugiere técnicas de construcción extremadamente avanzadas. Las exploraciones con radar de penetración terrestre han revelado que esta cámara contiene objetos de forma regular, posiblemente artefactos o textos organizados en lo que parece ser un patrón específico. Los análisis más recientes, utilizando tecnología de sonar de alta frecuencia, han mostrado que hay al menos 12 objetos distintos dentro de la cámara, algunos de los cuales parecen ser estructuras rectangulares que podrían ser cofres o sarcófagos, mientras que otros tienen formas más complejas que no se corresponden con ningún artefacto conocido de la época. Lo más intrigante es que las paredes de la cámara parecen estar cubiertas con inscripciones. Las imágenes del radar de alta resolución muestran patrones regulares en las superficies internas que sugieren texto o símbolos grabados. Sin embargo, la resolución no es suficiente para determinar qué tipo de escritura podría ser. El análisis geológico de la roca circundante ha revelado algo aún más misterioso. La cámara no fue tallada desde el exterior, sino que parece haber sido construida como parte de una estructura más grande que luego fue enterrada deliberadamente. Los estratos geológicos muestran que la cámara fue sellada y cubierta con toneladas de escombro de manera intencional, no como resultado de colapso natural o abandono gradual. Cualquier intento de acceder a ella ha sido bloqueado por las autoridades religiosas de las tres tradiciones principales. La respuesta oficial es que la cámara podría contener restos humanos y que abrirla violaría leyes religiosas sobre el tratamiento de los muertos. Sin embargo, investigadores con acceso a los datos del radar sugieren que los objetos dentro de la cámara no son orgánicos. Los patrones de reflexión de las ondas electromagnéticas indican que la mayoría de los objetos están hechos de materiales densos, posiblemente metal o piedra, organizados en patrones geométricos específicos. Un detalle particular ha llamado la atención de los arqueólogos. Uno de los objetos en el centro de la cámara parece estar
suspendido del techo por algún tipo de mecanismo. Las lecturas del radar muestran que este objeto no está en contacto con el suelo, lo que sugiere un sistema de suspensión que ha permanecido intacto durante 2 milenios. Dr. Sarah Cohen, una arqueóloga independiente que tuvo acceso limitado a los datos antes de que fueran clasificados, describió lo que vio. Las imágenes del radar muestran lo que parece ser una cámara que fue diseñada como un laboratorio o biblioteca antigua. Los objetos están organizados con una precisión que sugiere que cada uno tenía un propósito específico. No es un depósito aleatorio de tesoros. Es una instalación que fue construida para preservar algo muy particular. Una teoría especulativa sugiere que esta cámara podría ser una cápsula del tiempo antigua, diseñada para preservar conocimiento importante para las generaciones futuras. Si es así, ¿qué secretos podrían ser tan importantes que ameritaran tal preservación elaborada? Los paralelos con las leyendas de la Cámara de los Registros, mencionada en textos esotéricos antiguos, han llevado a algunos investigadores a sugerir que podría contener registros históricos de períodos anteriores a las religiones abrahámicas. Otra posibilidad, aún más intrigante, es que la cámara sea parte de un sistema más grande, una red de depósitos de conocimiento distribuidos por todo el Medio Oriente antiguo, diseñados para preservar sabiduría ancestral a través de períodos de caos histórico. Exploraciones geofísicas en otros sitios sagrados de la región han identificado anomalías similares. Cámaras selladas bajo la mezquita de Al-Aqsa, bajo la iglesia del Santo Sepulcro, e incluso bajo sitios en Egipto y Mesopotamia en sí. Estas cámaras están conectadas, de alguna manera. Podrían representar el mayor archivo de conocimiento antiguo jamás descubierto. Pero mientras permanezcan selladas por decreto religioso, sus secretos continuarán siendo objeto de especulación y misterio. Tal vez, el secreto más profundo de todos es la conexión entre Jerusalén y el cosmos. Estudios arqueoastronómicos recientes han revelado que la ciudad fue construida como un reflejo terrestre de patrones celestes específicos. La orientación de los edificios más antiguos marca no solo eventos solares y lunares, sino también la posición de constelaciones que eran sagradas para múltiples culturas antiguas. Un análisis detallado, realizado por un equipo internacional de arqueoastrónomos, utilizando software de modelado celestial, que puede calcular las posiciones estelares miles de años en el pasado, ha revelado patrones que van mucho más allá de las coincidencias. La cúpula de la roca, por ejemplo, está orientada de tal manera que durante el solsticio de verano, el sol naciente se alinea perfectamente con su cúpula cuando se ve desde el Monte de los Olivos. Pero lo más extraordinario es que esta alineación también marca la posición de la estrella Vega, que era considerada sagrada en múltiples culturas antiguas del Medio Oriente. Dr. Anthony Aveni, un pionero en el campo de la arqueoastronomía, describió sus hallazgos. Lo que vemos en Jerusalén no es solo arquitectura orientada astronómicamente, es una ciudad entera que funciona como un instrumento astronómico masivo. Cada estructura principal está posicionada para marcar eventos celestiales específicos que eran importantes para los antiguos. El Santo Sepulcro, tradicionalmente considerado el centro del mundo cristiano, está posicionado de manera que su domo marca la salida de la constelación de Orión durante el equinoccio de primavera. Orión era conocida en la antigüedad como el cazador celestial y fue asociada con la muerte y resurrección en múltiples mitologías mediterráneas, mucho antes del cristianismo. Pero el patrón más impresionante se revela cuando se consideran los sitios sagrados como un conjunto, cuando se mapean las posiciones de los edificios religiosos más importantes y se proyectan en un modelo del cielo nocturno antiguo. Emerge una correspondencia casi perfecta con lo que los antiguos conocían como la Vía de los Dioses, una banda de constelaciones que incluía la Vía Láctea y las constelaciones zodiacales más prominentes. Esta comprensión cósmica de la ciudad podría explicar por qué ha sido considerada sagrada por tantas culturas diferentes a lo largo de la historia. No fue la religión lo que hizo sagrado al lugar, fue la naturaleza sagrada del lugar, su conexión especial con los cielos, lo que atrajo a las religiones. Un descubrimiento
Particularmente fascinante es que las fechas de las festividades religiosas más importantes de las tres tradiciones abrahámicas corresponden, con precisión, a momentos cuando ciertas alineaciones celestiales son visibles desde Jerusalén. La Pascua judía, la Pascua cristiana y el Ramadán islámico Aunk. Este sigue un calendario lunar. Todos ocurren durante periodos cuando constelaciones específicas ocupan posiciones que fueron consideradas sagradas en la antigüedad. Los análisis han revelado también que los túneles subterráneos de Jerusalén siguen trayectorias que reflejan el movimiento aparente de las estrellas a través del cielo nocturno. El túnel principal bajo el muro occidental, por ejemplo, sigue una orientación que corresponde al movimiento de la Osa Mayor a lo largo del año. Los antiguos constructores de Jerusalén podrían haber poseído conocimientos sobre las conexiones entre la geografía terrestre y los ciclos celestiales que hemos perdido en la era moderna. Conocimiento que les permitió crear un centro espiritual que trasciende las limitaciones de cualquier tradición religiosa individual. Pero tal vez el aspecto más intrigante de esta conexión cósmica es que parece haber sido diseñada para funcionar como una especie de calendario cósmico permanente. Diferentes partes de la ciudad marcan diferentes aspectos del ciclo celestial anual, creando un sistema donde los habitantes podían leer el tiempo no solo por el sol y la luna, sino por las posiciones relativas de todas las estructuras sagradas. Un análisis computacional de estos patrones sugiere que la ciudad funcionaba como un modelo tridimensional del cosmos, donde cada edificio representaba un cuerpo celestial específico y las calles, entre ellos, reflejaban las distancias y relaciones cósmicas. Si esto es cierto, caminar por la ciudad vieja de Jerusalén sería equivalente a navegar a través de una representación física del universo tal como lo entendían los antiguos. Este diseño cósmico también podría explicar por qué tantos peregrinos reportan experiencias espirituales profundas al visitar la ciudad. Si la arquitectura está realmente diseñada para reflejar patrones cósmicos, podría estar creando un entorno que naturalmente induce estados alterados de conciencia en aquellos que son sensibles a tales influencias. Investigaciones en el campo emergente de la neuroteología han sugerido que ciertos patrones geométricos y proporciones arquitectónicas pueden afectar la actividad cerebral de maneras que facilitan experiencias espirituales. Si los constructores antiguos de Jerusalén entendían estos principios, podrían haber diseñado conscientemente la ciudad para maximizar su impacto espiritual en los visitantes. La pregunta que queda es, ¿cómo obtuvieron los antiguos constructores este conocimiento astronómico y neurológico tan sofisticado? ¿Fue el resultado de siglos de observación cuidadosa y experimentación? ¿O tuvieron acceso a fuentes de conocimiento que hemos perdido? Los patrones son demasiado precisos y complejos para ser accidentales, pero también parecen requerir un nivel de entendimiento científico que tradicionalmente no atribuimos a las culturas antiguas. Los secretos de Jerusalén nos enseñan algo profundo sobre la naturaleza de la verdad religiosa. Durante siglos, las instituciones religiosas han construido muros de dogma y ortodoxia, insistiendo en que sus versiones específicas de la verdad son las únicas válidas. Pero la evidencia arqueológica, los textos ocultos, las reliquias prohibidas todos apuntan hacia una realidad más compleja y hermosa. Sugieren que las tres tradiciones abrahámicas comparten raíces mucho más profundas de lo que sus líderes están dispuestos a reconocer. Los secretos de Tierra Santa no son secretos porque sean heréticos o peligrosos. Son secretos porque revelan la unidad fundamental que subyace bajo las divisiones superficiales. Muestran que judíos, cristianos y musulmanes son ramas de un mismo árbol espiritual, nutriéndose de las mismas raíces ancestrales. En nuestro mundo polarizado, donde las diferencias religiosas se utilizan para justificar conflicto y división, los secretos ocultos de Jerusalén ofrecen una visión diferente. Nos recuerdan que la verdad espiritual es más grande que cualquier institución religiosa individual, más antigua que cualquier dogma establecido, y más unificadora de lo que los líderes religiosos quieren admitir. Tal vez el mayor secreto de todos es que no hay secretos reales, solo verdades que hemos olvidado, sabiduría que hemos perdido, y conexiones
que hemos permitido que se rompan. En las piedras milenarias de Jerusalén, en las profundidades de sus túneles antiguos, en los patrones codificados de su arquitectura sagrada, yace una invitación a no elegir un lado en las guerras religiosas de la superficie, sino a descender a las profundidades donde todas las tradiciones se encuentran en su fuente común. Esta es la promesa oculta de Tierra Santa, que bajo las divisiones humanas, más allá de las barreras institucionales, existe una verdad unificadora que espera ser redescubierta por aquellos lo suficientemente valientes como para buscarla en los lugares donde las religiones prefieren que no mires. Los secretos de Jerusalén no son solo sobre el pasado, son sobre el futuro de la fe humana en un mundo que desesperadamente necesita recordar que todos somos peregrinos en el mismo camino sagrado.